El día de hoy vamos a platicar sobre la historia de las elecciones en nuestro país. Vamos a hacer un recorrido por los distintos momentos por los que atravesó nuestra democracia, cuando todavía había sangre para poder cambiar a nuestras autoridades, cuando no había un Instituto Nacional Electoral que estuviera comandado por ciudadanos. Platicaremos sobre eso en el bello centro de la Ciudad de México. Tenemos el honor de charlar sobre este tema con el periodista, escritor, historiador Héctor de Mauleón, quien ha hecho ya un recorrido histórico a través de su obra. No solamente eso, nos ha contado anécdotas en sus extraordinarios libros y el día de hoy va a charlar con nosotros sobre el fraude y las elecciones en nuestro país. Babel, Héctor de Mauleón, estamos ni más ni menos que en el centro histórico de la Ciudad de México, aquí en el Palacio Municipal, que es pues uno de los lugares emblemáticos del Zócalo, que nos cuenta la historia del establecimiento primero de los aztecas y luego de las autoridades virreinales o coloniales. Aquí empezó la historia de las elecciones en México, Héctor. Desde 1523-24, la máxima autoridad en la ciudad ha estado despachando en estos lugares. La primera vez que se hace una votación entre la población novohispana para que pueda elegir a sus gobernantes ocurre en 1812 a raíz de la promulgación de la Constitución de Cádiz, que es la que le da nombre a la Plaza de la Constitución. Cuando venimos al Zócalo pensamos en nuestra Constitución, pero no, hace referencia precisamente a la famosa Pepa. Exactamente, a la famosa Pepa. ¿Y cuántos habrán votado, Héctor, a principios del siglo XIX? Fíjate que hay no dos... votaba la mujer, por supuesto. No. Ni muchos otros. No votaban los negros, no votaban los mulatos, no votaban los indígenas, pero eso se decidió en el momento. Cuando se hizo la convocatoria para elegir a las autoridades locales, dice que se hizo una cola infinita. Y en esa cola había tanta gente que tuvieron que ir como discriminando. Entonces dijeron, solamente criollos y peninsulares, españoles. Un cadenero, tú sí, tú no, tú sí, fueron tú no. sacando y los fueron discriminando pues como eran las castas, como era la sociedad virreinal. ¿Votaban de criollos para arriba o también de criollos para arriba? Salta para atrás, no, ese no. En 1828, durante la contienda presidencial, se recogieron en el centro de la ciudad 8 votos. 8 votos. 8 votos. Todos para el mismo personaje. Pues ya estaba desde ahí marcado que todo se organizaba desde arriba, todo se organizaba desde el poder, que cuando llegó el momento, digamos, democrático, entre comillas, en la historia de México, pues esos caciques movían a la gente que tenían bajo su control en el sentido en el que a ellos les convenía o en el que alguien más se los indicaba. Y hoy tenemos 85 millones de votantes. O sea, de 8 votos, en 2 siglos pasamos a 85 pues millones imagínate, el avance es de brutal. votantes. Sí. Porque da más buenos proyectos, ¿no? En las propuestas que hacen, ¿no? Que nos prometen que nos van a apoyar, que a los de tercera edad, a las madres solteras con nuestros niños, que si tenemos cierta carrera nos van a subir el sueldo. Yo creo que en eso, ¿no? Híjole, en la preparación, en la experiencia de gobernar, carisma con la gente, ¿no? Pues en la educación que tenga el candidato y en sus propuestas y en toda la historia que ha tenido, creo yo, en los cargos en los que ha estado. Podemos decir que desde ahí hasta 1857 todo lo que tuvo que ver con las elecciones y con la democracia fue un fracaso. Tuvimos un presidente que volvió 21 veces. Fue 11 veces presidente de la República a lo largo de 21 años, perdón.
Se hizo una vez el conteo, a lo largo del siglo XIX hubo 1000 pronunciamientos, revoluciones, cuartelazos y golpes de Estado. Olvídate de la fíjate la elección, el inestabilidad. cambio de partido y de grupo en el poder era a través de los disparos. Pero es hasta la Constitución de 1857 cuando, digamos, empieza a tomar forma lo que va a ser los cimientos de nuestra democracia. Esto es una sociedad brutal, porque primero quita a los que tienen un color de piel determinado, luego quita a las mujeres porque pueden ser manipuladas, porque no tienen cerebro, porque no tienen criterio, arbitrio, y luego comienza a estipular... enfureciendo. No, pues es que es la historia. Y lo que se logró a lo largo de todo el siglo XIX tan convulso, con estas acechanzas y estos pisoteos a la democracia, fue lo que duró hasta hace muy pocos años, que es la desconfianza del ciudadano, del votante mexicano, ante las urnas y ante todo lo que involucre el aparato electoral. El origen de la Revolución Mexicana, que en realidad tenía que ver con la posibilidad de que pudiéramos renovar pacíficamente y democráticamente a nuestras autoridades. En 1910, Francisco I. Madero comenzó el movimiento y compitió legalmente contra Porfirio Díaz. Perdió y allí inicia la Revolución Mexicana con la sangre que derramaron miles de mexicanos para poder renovar a sus autoridades. Es que mira, si tú cuentas de 1900 al año 2000, hubo 21 procesos electorales. En esos 21 procesos, la mitad acabaron a balazos o con el candidato muerto. Bueno, hay que hacer un reconocimiento a Madero. Madero es el primer candidato que hace una campaña política por todo el país, es el primero que les habla directamente a los ciudadanos, es el primer fraude que se registra en el siglo XX, el que le cometen, y por eso ocurre la revolución. Se vuelve a repetir con Vasconcelos, pero un año antes de la candidatura de Vasconcelos hay la muerte de 2 candidatos que son asesinados, son Arnulfo R. Gómez y el general Aguirre, Francisco Serrano. Los mandan asesinar los del partido de Calles de Obregón, y luego cae el propio candidato que había quedado como ganador, que es Obregón, cae asesinado, es asesinado. A ver, vamos por partes. ¿Quién era quién y cuándo se cometió el fraude? En 1929 volvimos a ver otro fraude grotesco en las elecciones extraordinarias en las que participó Vasconcelos contra Pascual Ortiz Rubio tras el asesinato de Álvaro Obregón. Por supuesto, el gobierno de la República era el que controlaba las elecciones y Vasconcelos finalmente tuvo que exiliarse a Estados Unidos y desde allí pidió que el pueblo se levantara en armas nuevamente para poder defender el voto. Su plan no tuvo éxito. Para que te des cuenta de la brutalidad de la vida política mexicana. Creo que la última muy violenta fue la de Almazán, ¿verdad? Pues la de Almazán acabó con muertos en las calles, sí, balaceras. La frase célebre de Gonzalo N. Santos, que voten hasta los muertitos para que no digan que en México no hay democracia. Hicieron votar a los el general Cárdenas difuntos. llegó a votar a una casilla que estaba muy limpia, muy impecable, porque la acababan de lavar los bomberos de la sangre, ¿no? Y que le dijo Gonzalo N. Santos, es que donde vote el presidente debe estar muy limpio. En 1940, con uno de los presidentes más respetados de la historia mexicana, que es Lázaro Cárdenas, volvimos a ver un fraude descomunal. Allí incluso hubo represión del ejército para que pudiera imponerse Ávila Camacho, que era el delfín de Lázaro Cárdenas. Las elecciones de 1952 se llevaron a cabo en medio de una estricta vigilancia militar, nuevamente. El robo y la falsificación de actas electorales y el relleno de urnas fueron el pan de ese día. En 1976 no hubo contrincantes. En esa elección el PRI no tuvo partidos opositores porque el PPS y el PAN se alinearon con el tricolor. El PAN de plano se abstuvo de participar. O sea que no podemos apuntar los primeros 100 años de nuestra historia independiente como una escuela democrática o incorporarlos a nuestra cultura. 150 años, diría yo, fatales. Si quitamos que la única elección democrática que hubo en México fue la de Madero, yo creo que eso nos llevó al proceso en el que hoy nos encontramos, que es el de una democracia imperfecta. Con muchas reformas, Muchas reformas. Reforma tras reforma. Sí, ya sin disparos, ¿eh? Sí. O sea, en realidad todo este proceso de transformación que nos ha llevado a la democracia que tenemos hoy, que es una democracia de mala calidad, con poca información entre los ciudadanos, con mucha ignorancia, con partidos cada vez más alejados de su militancia. Pero bueno, esta democracia que tenemos ya no se llegó a ella con tiros. El votante tiene una distancia infinita. Y lo que sigue inevitablemente es la demolición y el derrumbe de esa clase política. Tiene que venir una transformación y ya la estamos avisorando.
Pues sí, en ese aspecto sí. Pero, o sea, que es como te digo, si llega a cumplir todas las normas y todo ese tipo de cosas, sí. Si sus resultados y su gestión ha sido buena y incorruptible, por decir, pues sí votaría por él. El preparado no significa que vaya a hacer bien las cosas. Pues si tiene una buena trayectoria, no entiendo por qué le caería mal a la gente, ¿no? Definitivamente no votaría por alguien como Trump. Por gente como él no votaría. Son muchos factores. Si veo que está preparado y tiene buenas propuestas, aunque me caiga mal, sí votaría por él. La imagen cuenta mucho, pero sí lo haría. Si a eso le sumas que 70 años del siglo XX hubo un solo partido en el que nada más cambiaban las caras, pues la decepción, la desconfianza ante la democracia en un país que solamente tiene 2 siglos de vida independiente, pues tiene que ser necesariamente brutal. Por eso yo creo que hoy estamos en el nacimiento de un paso más en la historia de la democracia mexicana. Yo creo que todo esto que hemos venido hablando se ha erosionado tremendamente y solamente falta un golpecito para que se caiga, un soplido para que se caiga, y ese soplido se va a dar en las urnas, se va a dar con la participación de la ciudadanía. Se le logró quitar al Estado la capacidad de arbitrar las elecciones para separar, para que se pudiera hacer, digamos, de una manera distinta. Y hoy, la democracia es la que va a terminar con un ciclo histórico largo, por decirlo. No tenemos la confianza, como tú decías, todavía no tenemos la credibilidad. Pero de la confianza vamos a hablar allá. A mí ya me dio sed. Yo los invito a tomar algo, vámonos. Bueno, ya vas. Las elecciones federales de México en 1988 fueron un parteaguas porque por primera vez se veía una oposición de izquierda. El candidato fue Cuauhtémoc Cárdenas. Pero mientras se realizaba el cómputo de los votos, se reportó un fallo en el sistema encargado de reportar el conteo de los votos a medida que se realizaban. Este incidente causó acusaciones de fraude en la elección del presidente de la República, que en ese momento fue Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué crees que este es el momento en el que aquella desconfianza o aquellas instituciones que habíamos construido se pueden derrumbar? Ha habido desencantos serios en los últimos años en la vida de México, en la vida democrática de México. El golpe de 1988 a la campaña de Cárdenas provocó un desencanto que trajo consecuencias en todos los órdenes de la vida pública. Cambió el periodismo, cambió la mentalidad de la gente, que se volvió más participativa, permitió la apertura de un frente, la formación de un frente político que era impensable antes de ese momento. A partir de 2006 yo creo que ocurrió algo muy serio, que estamos en riesgo de repetir hoy. El día de la jornada electoral, que fue el 2 de julio de 2006, Felipe Calderón Hinojosa ganó con un 35.89% frente a un 35.29% de Andrés Manuel López Obrador. La diferencia era tan pequeña que el Instituto Federal Electoral no supo responder ante las exigencias de declarar un ganador y se sembró la semilla de la duda en la sociedad mexicana. Y lo que vino después provocó, desde ese momento, que se sembrara la desconfianza en el árbitro y en las autoridades electorales. Se anuncia ya desde hoy por parte de un candidato, que es el mismo candidato de las últimas 2 elecciones, que la posibilidad de un fraude. Pero yo no sé qué tan democrático sea decir, voy a descalificar al árbitro desde ahorita porque voy preparando el terreno a lo que sigue si las cosas no salen como las espero. Siempre ha estado la sombra de la incertidumbre y de la incredulidad. Lo de la incertidumbre no me asustaría tanto porque la democracia es incierta, ¿no? Nunca sabemos quién va a ganar. La certidumbre la tienen los gobiernos autoritarios, de que sabemos qué va a ocurrir. Pero esa sombrita de duda persiste. Y a pesar de que ahora tenemos una credencial para votar con fotografía, que tenemos un padrón confiable, que tenemos 22 candados en cada credencial, que tenemos todo esto, la gente todavía, por una inercia cultural, piensa que puede haber la posibilidad de un fraude, ¿no? Eso no lo hemos podido desterrar. ¿Más una o varias? La de la gasolina estaba en casi los 13 pesos y ahorita ya está en 18, 20 centavos. Serán todas. La gasolina. Pues dijo que no iba a subir la gasolina y la subió. Ahorita el gas está altísimo, la gasolina, la luz, todo lo que nosotros consumimos diario
está teniendo muchísimas alzas y pues no le alcanzamos con lo que ganamos a veces. Él nos prometió eso, y que nos iba a subir el sueldo a todas las maestras, y no lo hizo. Okay. Pero ahora tenemos muchos mecanismos y, oye, con un celular puedes estar cuidando tu casilla, no necesitas tener permiso del Instituto Nacional Electoral para cuidar tu casilla. Eso, luego, si te llama el Instituto Nacional Electoral para que participes como funcionario de casilla, bueno, pues ve a participar como funcionario de casilla, vota. O sea, todo, finalmente, si los ciudadanos toman la elección, por lo menos el día de la elección, por lo menos la idea del voto, esa se va a cuidar. Ahora, que el proceso electoral haya estado lleno de dinero derrochado, de inequidad, ese es otro cantar. No, es que lo acabas de decir, se culpa al INE de algo que hacen los partidos. Exacto. ¿Quiénes son los que derrochan el dinero, los que compran el voto? Son los partidos, y lo hacen todos los partidos. Todos. Les ha dado resultado porque desvían todo. ¿Y a dónde va el dinero, Héctor? Pues a las campañas. ¿No? El que se corrompe es el INE, tratando de defender las prácticas no muy adecuadas de los partidos. Porque hay que partir de que son ellos los que hacen las leyes, Pero ¿no? tú eres muy prudente, Gabriel. Dices las prácticas no muy adecuadas. No, sucias, perversas, cochinas, espantosas. Pero si tú sumas la calidad de nuestros partidos, la calidad de nuestros políticos, y a eso la gran desigualdad que hay en el país, pues como dice Ibabel, lo que tienes es una democracia muy precaria, porque está visto que donde hay desigualdad no puede haber democracia. Simplemente el hecho de que haya una desigualdad tan brutal pone a gente en condiciones de vulnerabilidad frente al soborno, frente a la manipulación política, frente al acarreo. O sea, no puede haber democracia en sociedades en las que haya tal desigualdad. No, sí puede haber, va a ser precaria, porque la alternativa a esa democracia agujerada y de mala calidad, pues es una dictadura. No es importante. Si trabaja bien, es el que debe de estar. Lo que nos debería interesar realmente son las propuestas, más allá de si el candidato es simpático, tiene canciones pegajosas, habla en un acento tabasqueño o habla como muy bien formadito, ¿no? Creo que me fijaría más en las propuestas y en su historia que en si me cae bien o no. No es necesariamente que nos caiga bien, sino lo que él proponga. Sí, es muy importante. Esa pregunta sí que está muy difícil, ¿no? Porque pues para saber quién, ya traen todos buena escuela de hacer todo, pero menos apoyar a la ciudadanía. Por ejemplo, ¿quién le dice a los partidos políticos que si entras en la contienda, 1, vas a aceptar los resultados, 2, vas a aceptar si pierdes de inmediato tu derrota, vas a festejar con el otro para irle dando credibilidad? Pero si la participación es abrumadora, la capacidad que tienen los partidos para hacer fraude puede verse rebasada. Mientras siga privando la cultura de la simulación, va a ser difícil, ¿no? Hoy tenemos unas precampañas que son campañas. Claro, estamos que son una farsa. Bombardeados de spots que no son para nosotros, sino solo para los militantes, pero los escuchamos todo. Entonces se ve difícil cortar este círculo por lo sano. ¿Cómo le harías, Ibabel? Yo insisto, o sea, lo que tenemos que hacer es fomentar la identidad de los ciudadanos con la idea de la democracia, por muy agujerada y de mala calidad que sea, porque la alternativa es peor a esta democracia de baja calidad. Y nuestra que tenemos. historia fue peor, como lo acabamos de ver. Las elecciones mexicanas se caracterizan por un alto porcentaje de abstención, pero yo creo que en los momentos en los que hay tanto enojo, tanta ira y porque todavía estamos todos considerando la idea de que todo se puede cambiar a través del voto. Que esa es una buena idea. Eso es una genial idea. Eso es una genial idea. Entonces, yo creo que eso puede hacer que los niveles de participación sean más altos, ojalá sean históricos, y que haya un claro ganador. Y que haya un claro ganador. No, vino la democracia y tumbó al sistema. Y de ahí se abría una perspectiva tremenda, pero que no la vimos mejorarse con el 2006 ni con el 2012. Entonces, tienes mucha razón, Héctor, que 2018 va a ser una prueba de fuego. Okay. ¿Eres optimista, Ibabel? En ese sentido... Siempre se puede estar peor. Siempre se puede estar peor y siempre se puede construir algo mejor.
Ese es mi optimismo. O sea, mi optimismo es, siempre se puede. ¿Cómo? No resignándonos, no dándonos la vuelta, no dándole la espalda a lo que se ha construido, recordando la historia. Sí, tenemos que inaugurar una nueva época, que nos olvidemos del 19, ¿sí? En su historia política de confrontación y de balazos, que nos olvidemos de las simulaciones del 20 y que nos comprometamos a verdaderamente lo que nos queda del 21, apuntar al sistema democrático. Y que los partidos recuperen su esencia, que vuelvan a recordar para qué fueron fundados y que los políticos muestren una congruencia y una convicción, no estar saltando de un partido a otro según viene la mano. Los mismos que nos trajeron a este agujero son los que nos van a sacar o que prometen sacarnos solo porque se cambiaron de partido. Pues, ¿quién les cree? De que voy a votar, ¿eh? Ya me habías asustado, pero todavía no sabes cómo está la cosa. Aparte el voto es secreto. Sí, pero luego a mí me lo vas a decir. Pues qué complicado y qué complejo está esto de la democracia. Y más cuando viste cómo nos la puso en perspectiva nuestro querido Héctor de Mauleón. La democracia no es exitosa cuando gana el que queremos. No, la prueba es cuando aceptas que gane el que tú no querías. Esa es la prueba de oro. Sí, hay algunos que yo no quiero que ganen. Bueno, sí, es pero eso mira, así. Yo nunca voy a tirar la democracia a la basura si no gana el que yo quiero. Pues sí. O la que yo quiera. ¿Cómo dicen que decía el que decía? La democracia es el peor de los sistemas políticos, con excepción de todos los demás. Sí, exacto, la alternativa es Pues gran lección que nos da la historia. Cuidemos nuestra democracia, Ibabel. Sí.